Buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar la sesión de este día leyendo el pasaje de Mateo 6:23. Esta semana hemos estado reflexionando respecto de la luz que hay en ti. El pasaje nos dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, es para reflexionar este versículo en términos de lo que vemos, de lo que hacemos diariamente. Cuando se nos habla de un ojo malo, un ojo maligno, se refiere al hecho de lo que estamos consumiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Lo que nos rodea, lo que nos, digamos, invade a diario, no hay duda que hace que nuestro ser interno se llene de oscuridad, se llene de tinieblas. Debemos de cambiar ese ambiente, ¿verdad? En el cual posiblemente estamos rodeados de eso que decíamos, esa luz negra, ¿verdad? Que no nos pide brillar, no nos impide brillar en nuestra vida. Bueno, terminamos con esto y vamos a continuar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema del cibercrimen. Bueno, el cibercrimen como definición es cualquier crimen realizado, pues, la red de redes o que tenga que ver con dispositivos electrónicos, ¿verdad? Cualquier tipo de dispositivo de la era digital que sea utilizado, digamos, como medio o como canal para cometer un delito, vamos a considerarlo, pues, precisamente como un cibercrimen, ¿verdad? Eso vendría siendo el cibercrimen. Bueno, vamos a ver un poco más en profundidad. Tendríamos acá que, pues, computadoras y redes están involucradas en el crimen. Y curiosamente, ¿verdad? Un equipo que fue destinado o fue creado para la producción, para facilitarle, digamos, a los seres humanos el acceso a la información, el resguardo de la misma, eh, el trabajo en sí se ha convertido en un arma, en ser el objeto utilizado para cometer ahora crimen. Yo creo que nadie, ¿verdad? En su sano derecho hubiese pensado que que se hubiese creado las computadoras para ese propósito, o que la red de redes se convertiría ahora en la famosa Deep Web, ¿verdad? En donde, pues, es un mundo, un submundo, digamos, una infrarred en donde se comercian cosas de todo tipo, ¿verdad? Em, Se dice pues que es el reflejo de la sociedad, es decir, es de esperar que si en la sociedad común hay crimen, por supuesto que iba a haber crimen dentro de lo que es la red virtual. Se recordará que habíamos hablado de un par de películas, ¿verdad? Y voy a hacer referencia en este caso a la de Ready Player One de Steven Spielberg. Esa plantea un mundo futurista, una sociedad decadente, personas que se ve que viven como casi en una especie de basurero, ¿verdad? Porque viven dentro de, de unos lugares todos inhóspitos, ¿verdad? Que se ven casi como casas abandonadas. Pero adentro de esas casas tienen esa área que les conecta a ese mundo virtual en donde son alguien, en donde son importantes, en donde tienen dinero o riqueza, porque curiosamente en esa sociedad, pues pueden ir acumulando el dinero, digamos, virtual, que no lo tienen en el mundo real, pero ahí sí, ahí son alguien y ahí pueden ser personas muy afortunadas o muy ricas. Este, Al punto que también hay crimen en ese mundo virtual al que ingresan dentro de esa especie, digamos, de videojuego que se muestra en esa película. O sea, ya llegó la sociedad a un punto tal en el cual cometer actos delictivos es tan común que ya es necesario llevarlo a los videojuegos. Es necesario llevarlo a ese plan. Y creo que aquí pues está el punto de conexión, ¿verdad? Es decir,
De una u otra manera, estas son realidades alternas y como realidades alternas tratan de imitar lo que se vive en la vida real. Eh, por lo cual, ¿verdad? Pues se han convertido en el canal y el medio. Considero que quienes estuvieron detrás, por ejemplo, de la invención de la PC, de la arquitectura de la PC, hablemos propiamente de IBM, ¿verdad? Que fueron los que hicieron su arquitectura abierta y que luego se extendió al resto de marcas que hoy conocemos, jamás pensaron que esto iba a ser utilizado para cometer crímenes. Es bien diferente, por ejemplo, bueno, a quien inventó o quien crea un cuchillo, una espada, un arma de guerra, pues sabe de que lo que está haciendo es algo que en un futuro le va a hacer daño a un ser humano. Y están conscientes de eso. Pero cuando idearon la tecnología, en ningún momento la idearon con el propósito de que se hiciese daño a otras personas. Sin embargo, pues se utiliza para ello y se convierte pues prácticamente en el arma del crimen, como nos lo dice esta lámina. Ahora, también puede ser, ¿verdad?, que tengamos acá lo que vendría siendo un usuario, ¿verdad? Un usuario común y corriente, como usted, como yo, o una empresa podría ser también, ¿verdad? Un conglomerado. ¿Quiénes van a ser las víctimas en este caso? Y por último, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que vamos a encontrarnos con algunos propósitos incidentales, que no es que necesariamente la tecnología haya estado involucrada en ella, sino que se dio permisividad o quizás no se planteó una estrategia de seguridad sobre el uso de los datos o de la información sensible. Entonces ahí ocurren esos llamados incidentes, es decir, son situaciones que no se planificaron y que se dejó ahí la puerta abierta. Ahora, debemos de hablar también de lo que es un ciberdelito. Si la definición nos dice que es una acción, omisión típica, antijurídica y culpable que se realiza por medio de un sistema. Eh, Cuando hablamos pues de un ciberdelito, estos están catalogados de acuerdo a las legislaciones de cada país. Es decir, acá en nuestro país, por ejemplo, hace años atrás no existía, pero hoy sí existe la unidad especializada en delitos informáticos de la Fiscalía General de la República. Eh, que claro, no es que aquí la hayan inventado, eso viene de otros países más desarrollados, países en donde, bueno, países europeos, Estados Unidos, donde ese fenómeno comenzó a darse inicialmente. Si lo vemos así, ¿verdad? En lo que sucede, por ejemplo, en Internet, hace lo que sucedía, mejor dicho, si nos ponemos hace 20 años atrás, 20 30 años atrás, cuando comenzaban a suceder cosas en Internet, los países desarrollados comenzaron a tomar sus medidas. Lo cual a nosotros nos vino quizás con un retardo unos 10 años más tarde, unos 20 años más tarde, ellos ya pasaron por esto. Y lo que vendrían siendo hablar, por ejemplo, de ciberseguridad, de ciberdelitos, de cibercrimen, fue algo que casi inició con la llegada del Internet. Es decir, antes de ello habían, sí, crímenes que podrían estar involucrados, por ejemplo, a el uso de computadoras, a uso de servidores, pero no estaban conectados a la red de redes. Eran más aislados los casos. Tenía que ser un infiltrado en un lugar, alguien que tuviera acceso a las computadoras del lugar para cometer alguno de estos, algún ciberdelito. Ahora, en esta parte debemos estar conscientes que los países tienen una normativa jurídica para procesarlos, que varía, ¿verdad?, de país a país. Debemos estar conscientes que cada país es libre de crear sus legislaciones, de asignar, por ejemplo, multas, de asignar lo que vendría siendo si el delito es carcelable, ¿verdad?, o es excarcelable dependiendo de la magnitud, digamos, de lo que se haya tocado, o lo que se haya querido
canjear por alguna especie de chantaje o cualquier otra situación. En este sentido, pues estaríamos hablando que se constituyen ciberdelitos, eh, que están basados en los delitos tradicionales. Es decir, se ha tomado la idea de lo que vendría siendo las legislaciones de los códigos penales ya existentes y se han sacado aquellos artículos o aquellos delitos que pueden darse a través de canales electrónicos. En ese sentido, pues debemos tomar en cuenta que el delito de estafa, estafa agravada, también está considerado hoy como un ciberdelito si esto se ha realizado a través de una computadora. Es decir, el cibercrimen, el ciberdelito, el, la definición de ciber viene de lo que hemos estado hablando de ciberespacio. Es decir, si se utiliza un canal tecnológico para cometer un delito contra una persona, estamos hablando que eso es un ciberdelito. Pero debemos establecer los delitos, es decir, hay que conocerlos. En ese sentido, posiblemente aquí ya no nos estemos enfrascando tanto en el aspecto técnico, sino más en un marco legal. Es decir, cuando ya hablamos de esos términos de ciberdelito y cibercrimen, ya estaríamos en el nivel más jurídico. Es por ello que en este tipo de situaciones se suelen crear mesas multidisciplinarias, es decir, una mesa que esté compuesta por expertos en informática, ya sea ingenieros o licenciados en informática, que conocen, digamos, del aspecto tecnológico. Y a ellos se les suma lo que sería un equipo de abogados, de profesionales del derecho que pues conocen respecto de legislaciones, respecto de los códigos de cada país, de las leyes. Y se combinan pues ambas cosas, ambas partes trabajan en conjunto para definir, ¿verdad?, los delitos y cómo se procesarían. Así que hoy ha surgido eso, esa área, ¿verdad? Que de repente vemos, por ejemplo, a abogados que se especializan en eso, en ciberdelitos. Su especialidad les hace dar el salto de su mundo legal al mundo tecnológico, a conocer más de los procesos tecnológicos y tienen que empaparse de eso. Em, Así que para nosotros, digamos, como informáticos, más que todo, nos toca ajustarnos a lo que ellos procesen como leyes. Pero es de tomar en cuenta que eso siempre hay como un balance. El equipo o los expertos, digamos, en tecnología por un lado y por el otro lado, los expertos en la parte legal. Así que es necesario conocer, por lo menos en nuestro país, cómo se procesan estos. Ahora, vamos a ver estos ciberdelitos que están, digamos, en la legislación española. Por lo menos esto es a nivel de España, no es en El Salvador. Algunos pueden aplicar para acá, otros no. Lo que sí quiero aclarar es que así como la tecnología nos referencia al inglés para un montón de términos, en el área de ciberseguridad pasa lo mismo. Vamos a ver muchas palabras que vienen del inglés que se utilizan para catalogar a estos ciberdelitos. Entonces, es de tomarlos en cuenta porque a veces comenzamos a escuchar todos esos términos quizás sin saber, ¿verdad?, lo que vendría siendo el origen mismo o lo que nos quiere decir en el inglés. Casi toda la etimología en inglés para esos ciberdelitos termina en ing. Las palabras en inglés en ing, una de dos, o son verbos o verbos en gerundio, o son nombres para referirse a alguna cosa, para nombrar. Entonces comenzamos hablando de lo que sería el sexting y como el nombre ya nos lo indica, es un delito relacionado a la situación sexual. Es decir, todo lo que tiene que ver con material de, digamos, en donde se involucra el desnudo, ¿verdad? O la pornografía o situaciones por el estilo.
Bueno, aquí nos lo plantean como el reenvío de grabaciones, ¿verdad? Con material explícito sin autorización. Es decir, hoy en día, por ejemplo, si lo que se suele dar, ¿verdad? En la mayoría de casos, esto va quizás en contra del honor, de la dignidad de la mujer. Hay muchas señoritas que tienen su novio, confían en su novio, dejan que su novio le haga un video de estos hot, ¿verdad? O candentes, y después terminan, ya no se llevan bien, se pelean, y entonces el novio, como una especie de venganza, una especie de represalia, comienza a repartir, a enviar ese video por doquier. Entonces, hoy eso está catalogado como un ciberdelito. Compartir ese tipo de materiales donde se exponga a una persona sin que la persona haya dado su autorización es un ciberdelito. De ese se pueden desprender varios, no solo ese. Hoy se está dando una combinación y ya hay casos aquí en El Salvador de eso. O sea, pasó en otros países y luego nos vienen a parar acá, pero hoy se está dando, por ejemplo, algo que no afecta tanto al público femenino. Curiosamente, este tema del sexting generalmente lo vemos más como que va en contra de la mujer, pero como incluso se cataloga que puede ser un tipo de violencia en contra de la mujer, pero hoy resulta que ha cambiado la situación. Hoy se está dando una dinámica diferente. Y es que hoy a muchos hombres los contactan a través de redes sociales, se hacen pasar por una chica al otro lado, comienzan a conversar, comienzan a subir de tono las conversaciones y comienzan a pedirle fotos donde se muestre el caballero. Y que lo quieren ver de cuerpo entero y que lo quieren ver como es su rostro y cosas por el estilo. Ya una vez se han obtenido las fotografías, entonces al delito del sexting ahora se le da un delito de extorsión. O sea, se comienza a extorsionar a la persona. Se obtiene ese material y como en la misma red social, vea, como los han contactado a través de sus redes sociales, ya de una sola vez se hacen amigos a través de redes sociales, conocen un poco de la otra persona, saben en dónde trabaja, quizás a qué se dedica. Viene y entonces viene la extorsión, el chantaje. Bueno, o me abonas tanto a tal cuenta, o me das tanto dinero, me das tanta plata, o tus fotos salen a la luz pública. Eh, y es también un tipo de sexting y está siendo, digamos, víctima de eso ya no mujeres, sino que hoy hombres, porque son los que caen fácilmente con algo así. Vea, em, bueno, yo creo que eso debería ser ya un programa educativo, un programa formativo, el que debería de haber en los centros escolares, donde ya los niños hoy en edades de preadolescencia debería ya de hablárseles de ese tema, que ellos estén alerta de cualquier situación que pueda sucederles, y de no soltar ningún tipo de contenido que tenga que ver con sus partes íntimas, claro está. Es necesario proteger a los niños de todos estos ciberabusos que se pueden dar de parte de personas desconocidas. Y claro, es un ciberdelito, ¿verdad? Así que hay de tomarlo en cuenta. Luego tenemos el otro que es el grooming. Esto ya es específicamente lo que estamos hablando, que es contra menores. Acoso contra menores no implica el hecho solamente de de buscarles por situaciones sexuales, ¿verdad? Sino que también hoy en día vemos eh, que hay otros propósitos, ¿verdad? Quizás la gente dice que no, pero sí se está dando mucho, ¿verdad? Y si no fuese así, no hubiesen hecho esta película y no hubiese causado el revuelo que causó cuando la sacaron. Me estoy refiriendo a esta película de Sound of Freedom o El Sonido de la Libertad, donde sale actuando Jim Caviezel. Eh, a pesar que en la película lo ponen como que son secuestros que se dan así de niños, que en la calle los secuestran, ¿verdad? Y se los llevan. Hoy el grooming se puede utilizar para algo así. Máxime cuando los que están detrás de esto saben, por ejemplo, que hay algún niño o algún hogar que está sufriendo
de algún tipo de problemas, ¿verdad? Específicamente un hogar disfuncional donde los papás se pasen solo peleando, donde los papás estén como queriéndose separar, donde los niños constantemente escuchan los pleitos de sus padres y claro, eso los pone mal. Se sienten culpables de que sus papás estén peleándose o que sus papás estén juntos solo porque está de por medio un niño. Eh, y eso los lleva a los niños a sufrir como depresión. Y ese estado lo puede aprovechar cualquier persona a nivel de redes sociales, a tener contacto con ellos, o vámonos más allá. Hoy el grooming se ha exportado hoy incluso a plataformas de videojuegos, como el famoso Roblox o Minecraft, en donde los niños van y tienen contacto con otros usuarios y uno no sabe quiénes son esos otros usuarios y qué le pueden preguntar o qué le pueden decir. Entonces, eh, hoy no solo se trata de eso, de la parte sexual, es pensar también que a través del grooming pueden llevar a lo que vendría un secuestro de un menor. Si a un menor le ofrecen algo y le dicen, mira, tus papás se pelean, sí, todo el tiempo se pelean, y a vos no te gustaría salir a pasear. ¿Y qué pasa? Lo secuestran y termina pasando eso que la película eso apunta, eh, de los secuestros y de todo este tema que tiene que ver, digamos, con el tal adenocromo y cosas por el estilo, que algunos lo pintan como que es una de esas otras teorías de conspiración, ¿vea? Y que eso no es así, pero si no, no se diera tanta pérdida de niños. Vea, hoy ya no es solo la parte sexual la que debemos preocuparnos por los niños, sino precisamente de esa área en donde se desaparecen y no se vuelven a ver. ¿Qué pasa con tantos niños perdidos? Vean, que sea abusado sexualmente, bueno, en algún momento ese menor tendría que volver a verse, por lo menos si eso estuviese sucediendo. Pero son menores que no se sabe de su paradero, a dónde llegaron. Entonces, el grooming es acusar a menores, pero no solo ya la parte sexual, o ya involucra el hecho de acercarse con plena intención de que el niño confíe en ese adulto y fácilmente pueda llevárselo sin que sus padres se den cuenta. Y con permiso del menor, que es lo peor. Vaya, porque si se llevan a un niño secuestrado, pues el niño por lo menos va a gritar, va a hacer algo. Pero si se llevan a un niño que va engañado con permiso, bueno, sin permiso de sus padres, obviamente, pero con permiso de él, o sea, que el menor diga, sí, me voy con esta persona, se les hace mucho más fácil sacarlos. Bueno, ciberacoso en general, pues es amenazar, hostigar, humillar y controlar a las personas a través del Internet, ¿verdad? El ciberacoso lo podemos vivir a diario en redes sociales. Bueno, va a disculpar que hoy me voy a despedir unos minutitos antes, pero tenemos que resolver una situación por acá. Vamos a dejar pendiente uno de estos temas para continuarlo viendo en la siguiente clase, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es ir viendo que todas estas se catalogan como ciberdelitos. Bueno, nos vamos a despedir hasta acá y nos veríamos, Dios mediante, el día lunes. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente.